Bienvenidos a Experiencer, el podcast que te lleva a la vanguardia de experiencia del cliente. Yo soy Jorge Poblete y aquí vamos a hablar sobre cómo lograr clientes felices y satisfechos. Juntos exploraremos las tendencias más actuales, soluciones innovadoras y conoceremos a las y los líderes en el campo. Comenzamos. Estamos aquí de manteles largos porque tenemos a nuestros amigos de Verint, Pablo de los Santos, director de Analytics de Verint en LATAM, y Alex Martínez Hamed, responsable comercial de México Verint. Así es, muchas gracias. Y de nuestro equipo, del lado del IMT, a mi tocayo, Jorge Villaseñor, que es director de consultoría y calidad. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, pues antes de empezar, me da un gusto enorme tenerlos aquí. Y bueno, ya quitados de la pena, me gustaría preguntarte, Pablo, ¿cuál es la importancia de que los contact centers cuenten con una herramienta de Speech Analytics? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias al IMT y gracias por invitarnos a esta ocasión. Speech Analytics, sí, Miriam. Es una herramienta que no es nueva, que tiene mucho tiempo ya. Nosotros venimos trabajando desde hace más de 10 años aquí en México. ¿Y qué es lo que hace? Para esto, para simplificar a alguien que escuchó esto pero que no sabe bien qué hace, es muy simple y muy complejo. Agarramos miles, cientos de miles, millones de llamadas de contact center, las transcribimos a texto y generamos una gran base de datos. Lo unificamos con otros canales digitales y sobre eso se aplican inteligencia artificial y Big Data para ver cuáles son los temas que más le preocupan a los clientes, cuáles son los clientes con más propensión para hacer una compra adicional o los clientes con más propensión para cancelar porque no están satisfechos con el servicio que reciben, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que hacemos de una manera simple: tomar las grabaciones, tomar las interacciones escritas, unirle lo que llamamos metadata, toda información alrededor de eso que no está metida en la grabación, pero quién es el agente, quién es el cliente, horario de la semana, y a partir de ahí la procesamos y generamos esa gran base de datos sobre la que se aplica Big Data. Eso es simplificar lo que hacemos desde el punto de vista de proceso. Arriba hay diferentes metodologías para ayudar a la empresa a sacar valor. Y yo creo que simplificando todo, lo que se hace es que el contact center, que históricamente era un centro exclusivamente de costo, ahora pasa a ser un centro de inteligencia de negocio para la empresa, ¿sí? Y ahí contamos con partners, y trabajamos con partners locales. Uno de nuestros partners principales aquí en México es IMT. ¿Por qué? Porque la tecnología es fundamental, pero junto con la tecnología se necesita una metodología que esté insertada dentro de la empresa, gente que conozca la empresa. Ahí es donde el rol de IMT es fundamental, porque nosotros tenemos la tecnología que es state of the art, la mejor a nivel mundial. Estamos en más de 180 países, pero en México trabajamos con las empresas y con partners como IMT que conocen la realidad mexicana. Y eso es fundamental también para los temas de Speech Analytics. Buenísimo, buenísimo. Tocayo, no sé si quieras. Sí, fíjate, complementando un poco lo que dice Pablo, para mí se me hace muy importante ese tema, ¿no? Del complemento. ¿Por qué? Porque al final del día sí hay que romper ese estigma de que, oye, esta es la cajita negra que me va a dar los resultados. Y ojo, eso no funciona así, ¿no? O sea, debes de tener atrás un background, un cierto expertise, un conocimiento que te lleve a sacar ese valor, ¿no? Extraerle toda esa información oculta que tienen las llamadas para que no solo se quede en esa parte, como decía Pablo, ¿no? Es el call center la parte que me da esa información y es un costo, ¿no? No, al contrario. O ya tienes esa capacidad o esa virtud de brindar valor que va más allá de lo que la gente puede esperar o de que el mismo call center puede esperar. Entonces, literal, es una plataforma que te ayuda a tomar decisiones. Para mí es el gran paso, ¿no? Esto me va a dar el siguiente paso para tomar decisiones, pero sobre todo, y bien lo decías, no sobre 50, 100, 200 llamadas, sobre un universo de llamadas muy amplio que ya te da parámetros para decir, es una muestra representativa. Para mí, eso es lo importante, ¿no? No sé, Ale, ¿tú cómo ves? Sí, de hecho también quiero complementar y bueno, antes que nada, muchas gracias, darle las gracias al IMT por esta invitación y también por esta nueva faceta, ¿no? De introducir cosas nuevas al mercado. Y bueno, aquí de lo que mencionaba Pablo, Verint y Speech Analytics hemos sido los pioneros durante más de 10 años, tenemos mucha experiencia, tenemos la mejor plataforma, la mejor solución. Y Speech Analytics, digo, si aquí no me dejarán mentir, es una solución que te da para extraer y te da tema de conversación por mucho.
Aquí hay que analizar, porque es importante para los contact center, que era la pregunta que tenía, y espero no adelantarme a otras preguntas. No, venga. Es importante en dos sentidos. Una, de saber hoy en día lo que están y el comportamiento que están teniendo tus agentes hacia con tus clientes. Cierto. Y también saber lo que tus clientes hoy en día te están diciendo. Una de las cosas que yo siempre he visto de speech es, imagínate la mina de oro que hoy en día tienes con las grabaciones. Imagínate toda la cantidad de información que tus mismos agentes dicen en una llamada y la cantidad de información que también recibes a través de los clientes. Es inhumano que una persona dentro de cada organización de los contact center pueda escuchar todas esas llamadas. Esa capacidad, exactamente lo que tú dices, Jorge. O sea, no hay nadie, contando que los contact center y todos tenemos recursos limitados. Claro. Aquí es donde también Verin ha hecho un estudio que le llamamos el Engagement Capacity Gap, que va de las tendencias que hoy en día están buscando los clientes, porque las situaciones han cambiado, la pandemia también ha cambiado mucho y ha evolucionado, se han abierto nuevos canales de comunicación, la voz es fundamental para la parte del speech, pero también no hay que olvidar que está la parte de los datos, donde hoy en día tus clientes están interactuando por los datos, y tenemos la horizontal de todos los clientes que tienen, que es recursos limitados, por así decirlo, y personal también. Ojalá tuviéramos los recursos, Claro, un ejército para poderlas analizar y no. Entonces lo que ha hecho Verin es a través de sus soluciones reducir ese gap que hoy en día existe entre la tecnología y lo que están demandando, y a través de las soluciones dar nuevas ofertas hacia lo que son los clientes. Entonces aquí de la mina de información que tú tienes y el análisis que tú puedes sacar de speech, puedes empezar a incrementar, por ejemplo, las ventas dependiendo del ramo de la solución. Puedes también incrementar la parte de productividad en los agentes. Puedes empezar a ver qué palabras le han funcionado mejor a un agente para obtener una cobranza cuando nos movemos del área de atención a clientes al área de cobranza, y cómo a través del script que él mismo sigue ha tenido resultados, y eso lo puedes permear, y entonces puedes empezar a crear un entrenamiento cruzado con tus agentes. Y todo eso, ¿de dónde lo estás obteniendo? De lo que hoy en día está sucediendo en las grabaciones, en la llamada. Entonces, si a mí me preguntas, speech te da para hablar, y también crea mucha polémica, ¿no? De si un contact center debe invertir o no en speech. Si a mí me preguntas, yo diría, es una herramienta que hoy en día ya deben de tener los contact center, y si no, poderla implementar, porque les va a dar mucho en incrementar la productividad, en incrementar las ventas, en conocer también mejor a sus clientes, en detectar ahí huecos o oportunidades que hoy en día tu mismo cliente te puede estar exigiendo, y que a lo mejor por el día al día de la gente no te alcanza a transmitir eso, ¿no? Como nos ha pasado, estamos tan inmersos en el trabajo que a veces no pasamos los datos importantes, ¿no? Claro, me suena como si fuera una manera de traducir todas esas interacciones y tratar de predecir lo que el cliente busca, ¿no? Al contactarte, ¿no? Es una de las partes, sí, exacto. Básicamente, y lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de esta conversación, hablamos de una manera desestructurada, ¿sí? Hablamos de esto, de una cosa, de la otra. Lo que hace Speech Analytics, empieza a estructurar esa información. Dice, bueno, de todas las conversaciones, ¿sí? Sean en el teléfono, sean interacciones en WhatsApp, en SMS, escritas, de todas las interacciones esas, el 20% hablan de que están una queja por el servicio y demás. Empieza a estructurar esa información desestructurada de cuando hablamos. Así que esa es parte de lo que hace. Y como bien dijo Alex, podemos ver del lado del cliente cuál es la voz del cliente, qué es lo que nos está demandando, pidiendo el cliente, y del lado de los agentes o nuestros empleados, ver qué es lo que funciona, cuáles son los KPIs que funcionan para dar buen servicio, para hacer una venta, para hacer una cobranza, y qué agentes la están usando, y darle un coaching personalizado para que mejore esos agentes en particular, ¿no? Fíjate, perdón, George, si me permites ahorita de lo que dices, Pablo, es bien cierto, en estas llamadas que son completamente desestructuradas, que son así vamos a decir que no son estructuradas, hay muchos retos que están detrás de la llamada que no son identificados en un principio, ¿eh? Correcto. Que definitivamente la herramienta te va ayudando a entender, va entendiendo más tu operación. Correcto. Y que poco a poco te va a decir, oye, ya aprendí
Y eso es lo que está saliendo, que tal vez tú ni lo tenías en cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es también otro factor, que es que transcribimos la herramienta nuestra de Verint, a diferencia de otras en el mercado, no solamente se encarga de la parte fonética, sino que transcribe todo. Entonces pasa exactamente eso que dice Jorge. A veces estamos buscando todas las, no sé, todas las quejas, esas reclamaciones, y las vamos a encontrar. Pero a veces la herramienta es capaz de ver que hay un problema. Por ejemplo, nos pasó en un banco en España, que empezó a subir la mención de una cafetera. Cafetera no era algo que estábamos buscando en eso. Y sin embargo, cuando vieron las llamadas, era que una caja regional estaba ofreciendo una cafetera a aquellos que abren una cuenta corriente en la caja. Entonces, como dice Jorge, hay cosas que uno cuando empieza con Speech Analytics no está buscando per se, pero el propio Speech Analytics está analizando miles o millones de interacciones, llamadas o interacciones escritas, y nos dice qué es lo que está ocurriendo y nos da ideas nuevas, ¿no? Ok, qué interesante, ¿no? Sí. Como pues justo esa sensibilidad de la tecnología para ayudar a tomar decisiones y cambiar soluciones, ¿no? Sí, totalmente. Eso, exactamente. Bueno, y a mí me gustaría preguntarles cuáles son los desafíos que se enfrenta un contact center que no cuenta con esta tecnología. Y luego me gustaría rematar con cómo lo resuelve esta herramienta, ¿no? Claro. Quisieras, Alejandro. Pues mira, desafíos en un contact center creo que tiene muchísimos. Imagínate, tú eres un contact center, yo soy tu cliente, y agarro y te digo, oye Jorge, ¿puedes ayudarme a saber por qué el fin de semana tuve un exceso de llamadas? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu área de calidad y vas a decir, oigan, ayúdenme a identificar por qué hubo un incremento de llamadas, ¿no? Uno de los desafíos. Y ya vas a tener a la gente escuchando las llamadas. Y te pueden dar 2 o 3 razones. Te voy a contar un ejemplo de algo que pasó en una telefónica. Empezaron a tener un incremento de llamadas por un cable amarillo. Y se empezó a desbordar la parte del contact center, y el contact center atendiendo cosas de un cable amarillo. Resulta que cuando analizaron todo esto por el lado de speech y empezaron a ver el cable amarillo, resulta que esta telefónica estaba repartiendo a sus clientes, le estaba llegando lo que es el módem con las instrucciones, y decía conecte el cable verde a su computadora, este cable hacia el teléfono, pero los que ensamblaban esas cajitas se les acabó el cable verde y empezaron a colocar cable amarillo, pero las instrucciones no las cambiaron. Entonces Speech fue capaz de reconocer eso, cierto. y empezar a resarcir el problema, ver con la persona que estaba ensamblando las cajas. Y aquí el mensaje es, fíjate cómo esa historia del problema del ensamblaje repercutió en exceso de llamadas en el contact center, y todo el mundo como loco es, ¿por qué nos hablan por el cable verde? ¿Qué es el cable verde? ¿De dónde está el cable verde? Claro. Si el cable verde no venía, ¿no? Entonces es uno de los temas que hoy en día enfrentan los contact centers. Y también imagínate el punto de vista en el que tú como contact center quieres dar un mejor servicio al cliente y tratas de hacerlo. Pero si no analizas hoy en día el comportamiento del cliente o lo que el mismo cliente te está diciendo, ¿cómo vas a poder mejorar en esa parte? Claro. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que hoy en día tienen los contact centers, de que también tienen recursos limitados para escuchar esas llamadas. Uh-huh. Y hoy en día, con el speech, puedes resarcir eso y escucharlas al 100%. Claro. Tienes una de las ventajas. Speech Analytics no te va a pedir un incremento de salario por escuchar más llamadas o por escuchar menos llamadas, ¿no? Claro. Pero tienes toda la tecnología para poder hacerlo. Y otra de las cosas que también es importante es, a través de Speech Analytics, tú puedes empezar a automatizar. Si en una llamada empiezas a detectar que dio el saludo, le ofreció algo, a lo mejor algún producto, también hoy en día ya ahí con Speech Analytics puedes empezar a analizar la parte de sentimientos, que es importante en una llamada, ¿no? Claro. Y que al final del día te califique a ti como agente todos los patrones que seguiste, empiezas a automatizar los procesos. Yo creo que hoy en día ya no hay nada que la tecnología te permita, sino es saber cómo le empiezas a implementar dentro de tu operación, cómo lo empiezas a automatizar y empezar a tener ventajas con respecto a eso. Claro. No, está muy bien. Yo creo que a nivel conceptual hay 3 cosas básicas que un contact center que no tiene Speech Analytics tiene, que Alex la estaba describiendo. La primera es la cantidad, cuando uno hace una afirmación de que está pasando esto o lo otro, cuántas llamadas hemos analizado, ¿sí? Y como dice Alex, cuando lo hacemos sin speech,
por más que pongamos un ejército a escuchar llamadas, no vamos a poder escuchar más del 1% del total de llamadas. Muy difícil, ¿no? Con speech el volumen que estás analizando es mucho más grande. El segundo es el tiempo, ¿sí? Porque, claro, la información es muy válida, pero en los negocios la información también está relacionada a la inteligencia de negocio con el tiempo en que la adquirimos. Si yo les digo que el año pasado tuvimos un problema gravísimo, ya por ahí es una información histórica muy interesante, pero que no me sirve desde el punto de vista de negocio. ¿Qué hace speech? Todos los días se está transcribiendo y todos los días estamos teniendo respuesta a hipótesis, a cuestiones que estamos planteando, que de otra manera sin speech la tendríamos un mes más tarde. Y la tercera, que es un poco por encima de la cantidad y de los tiempos, es el valor predictivo. Nadie, sin speech, no podemos ver qué es lo que está pasando en millones de llamadas. Es imposible porque no tenemos la visibilidad de eso. Es como subirte a un avión y empezar a ver todo el paisaje. Cuando estamos metidos en el paloteo que contaba Alex, es imposible ver toda la película. El speech lo que hace es eleva y te permite ver qué es lo que pasa en miles o en millones de llamadas y te permite, a partir de eso, ver cuáles son los factores que más impactan sobre la satisfacción del cliente o sobre la propensión de un cliente a comprar un producto o a cancelar el producto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tercer nivel, que es ya que por más que pongas más y miles y miles de personas a escuchar, no lo lograrías porque lo que hace es llevarte a un nivel superior, ¿no? Así que creo que eso, no sé, Jorge, si tu experiencia... Fíjate, a mí, tocaron varios puntos que a mí se me hacen fundamentales, ¿no? Yo nada más agregaría tal vez la parte de... Imagínate, ¿no? Si Alex ya adquirió esa tecnología, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia de tu servicio versus el servicio de los demás, ¿no? Entonces, puntual, George, así como lo decías, oye, ¿por qué debo de? Pues imagínate, sería quedarme en un paso atrás, sería quedarme 4 pasos atrás, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer adicional para acercarme un poquito al servicio que pudiera estar dando Alex, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el hecho de decir, todo esto, ¿para qué lo empleo? De cara a mi cliente. Si yo no genero esa experiencia, si toda esa información de valor no la convierto en experiencias que me dé el redituar todo ese conocimiento, pues me voy a quedar atrás, ¿no? Entonces, literal, yo invertiría en esa parte, ¿no? Uno, no quedarme atrás y dar ese paso adelante. Aprovechar eso para estar dando ese extra, ¿no? Ese plus a toda la gente, ¿no? Que se hace. Ahí, Jorge, es muy interesante decir, porque yo creo que hay 2 puntos correlacionados con lo que estás diciendo, que es dar ese paso adelante sabiendo para qué. O sea, acá... Es correcto. ¿no? Es correcto. Lo que decimos, hay mucha gente que dice, Speech Analytics, esto está de moda, esto es algo nuevo, hay que hacerlo. Está bien, pero hacerlo para qué. Siempre mirando desde el punto de vista del negocio. Así que ese es correcto. El punto implícito que estabas diciendo. Y lo segundo, cuando decimos para qué, vuelvo a lo que decía al principio. Y yo soy, acá trabajo con el fabricante de Benny y puedo asegurar, y hay muchos factores por los cuales la herramienta nuestra es la más avanzada en el mercado al día de hoy para hacer analítica de voz. Dicho eso, sin un agente especializado, un partner especializado, como IMT, un partner local que conozca México, que conozca tu negocio y que conozca, digamos, la dinámica que hay en el mercado local, eso no va a sacar valor. Así que es saber para qué y contar con los partners adecuados. Creo que son 2 pasos fundamentales de lo que decís, comentaba Jorge. Sí. Fundamental. Sabes que, perdón, George, te da certidumbre. Te da certidumbre de tener un retorno. Un retorno de inversión, un retorno de conocimiento, un retorno de permanencia en el mercado. Eso baja el riesgo, ¿no? De alguna manera, lo que estás totalmente diciendo, bajas el riesgo, ¿no? O sea, no estás aprendiendo y viendo a ver qué funciona y no funciona. Y ese retorno, perdón que te interrumpa, No, porque ibas a hacer la pregunta, y es aquí donde tiene valor, ¿no? Donde tengas una muy buena solución como la que es Berín, pero también del otro lado tengas una excelente consultoría, que es la que el IMT da. Entonces tienes estos 2 valores. Yo a veces para la audiencia te lo voy a poner como una analogía, ¿no? Y a lo mejor ahorita que está mucho de moda la Fórmula 1. Puedes tener el mejor coche, puedes tener el mejor piloto, pero si detrás de todo eso no tienes un buen equipo y una buena consultoría, no vas a ganar una carrera. Y con speech estás buscando eso, ¿no? O sea, vas a ganar la carrera de darle un mejor servicio al cliente, incrementar tu productividad y tener lo que llamamos el customer experience, ¿no? De conocer realmente a tu cliente, pero también no solamente nos enfocamos en el cliente. Ya hoy en día se está permeando en también conocer a tu agente. Son 2 partes fundamentales de tu negocio, el cliente y tu agente. Si tú logras tener un balance entre la vida de los 2,
vas a tener éxito y vas a ganar la carrera. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Exacto. Estás del otro lado. Y me impresiona como un poco la sensibilidad de la herramienta, ¿no? Hoy en este mundo que hablamos del customer centricity, ¿no? El poder verdaderamente entender a tu cliente. Sin esta herramienta es difícil que puedas escucharlo, ¿no? Hablamos de la voz del cliente y poder eso traducirlo a algo que le genere valor. Ahí, George, te digo, te acoto lo que estás diciendo, pues es muy cierto. Y una de las cosas que vimos con Speech Analytics en más de 70 proyectos que hemos hecho es que a veces valida algunas cosas, pero a veces destruye algunas leyendas que hay dentro del call center. Hay gente que dice, no, están llamando porque no están contentos con la tarjeta de crédito, por decir algo, no están contentos con el servicio que les damos. Bien, veamos, a ver, ¿cuántas son? El 3% de las llamadas son problemas de servicio. Ah, bueno, no es eso lo que están llamando, ¿no? Cierto. O sea, además de validar ciertas cosas, también descarta también muchas hipótesis, ¿no? Sí, como decías, Tocayo, la parte de la certidumbre, ¿no? El convertir el contact center en un centro de costos o en un gasto, como lo platicabas, Pablo, al principio, algo que genere valor en esa toma de decisión a futuro, ¿no? 100%. Buenísimo. Y bueno, ¿cuáles son las barreras que se presentan al tratar de obtener la información a partir de estas llamadas? Sí, también hay complejidad, ¿eh? Estamos acá simplificando mucho, pero imagínate una empresa compleja que tiene muchas fuentes de interacciones. Cada vez, lo decía Alex al principio, los clientes no quieren interactuar solo en el teléfono, solo en el WhatsApp, solo en el email o lo que sea, sino que quieren interactuar por todos esos canales y que los reconozcamos en todos lados. Entonces, parte de la analítica es poder capturar la información de todos los canales que hay. Y hay un desafío para saber que siempre Jorge, quien nos está llamando al teléfono, es el mismo Jorge que nos está escribiendo ese mensaje en las redes sociales negativo o quien nos está mandando un WhatsApp. Hay una complejidad ahí que no la quiero minimizar, pero bueno, hay una estructura, digamos, una arquitectura de información que es necesaria para que el input hacia los analytics, speech y text analytics, sean más sólidos, ¿no? Así que hay un desafío, pero obviamente esto se trabaja. Y es importante tener partners de vuelta, lo mismo que decía al principio. Partners con experiencia para resolver estas temáticas y sepan cuáles son los problemas que vamos a encontrar a lo largo del camino, ¿no? Ahí a lo mejor complementando en la parte de barreras es, y nos ha pasado, ¿no? Conforme hemos tenido ahí reuniones con clientes y todo eso, es primero tienes que priorizar qué canal es el que quieres atender y qué canal es el que quieres escuchar para empezar a mejorar, ¿no? Hoy en día la voz creo que sigue siendo un canal fundamental, pero también va a depender de la empresa, ¿no? Hay empresas que a partir de la pandemia han bajado mucho la interacción de voz y han subido la interacción con otros canales. Sí, digitales, claro. Que han sido digitales, pero en digitales, no me dejarás mentir, hay muchos canales digitales. Podemos empezar desde el SMS, desde correo electrónico, chat, WhatsApp, y así hay N1000, ¿no? Entonces también tienes que empezar a ver de esos canales digitales con cuál quieres empezar. Ojalá, y ojalá si pasara, pudiéramos empezar con todos. Pero volvemos a lo mismo. No en todas las organizaciones existe todo el presupuesto, ni existe todo para comenzar con todo. Entonces ahí es muy importante que las empresas o los contact centers definan a ver cuál es hoy en día el canal fundamental y empiezo con este canal y voy haciendo un proyecto en fases. Al final del día, con Speech Analytics yo puedo reconocer todos los canales yendo por fases y tener un círculo de 365 grados del cliente en el que yo puedo saber qué está diciendo por la voz, después el mismo cliente saber qué está diciendo por correos electrónicos, por redes sociales, por chat y hacer toda la experiencia del cliente. Pero bueno, lo mismo, es una barrera el presupuesto y hay que dividir qué canales son de más importancia y tienen más relevancia y empezar con esos canales. Por fases, ¿no? Por fases, sí. Buenísimo. Y por lo que entiendo también al final, al traducir todas estas llamadas a texto, pues lo homologas con cualquier otra entrada que tengas. Buenísimo. Y en dónde juega la parte de inteligencia artificial y Big Data en temas de Speech Analytics. Sí, eso también es otra parte que se ha acelerado en los últimos años. Todo lo que es
inteligencia artificial. Parte del motor de reconocimiento fonético, ¿sí?, que tiene la herramienta. Primero, que al tener más de 70 clientes en Latinoamérica, tenemos muy especializado todo para el idioma español, pero no el idioma de la Real Academia Española, sino el idioma que se habla en México, que se habla en el sector financiero, que se habla en el sector telco, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, tenemos mucho desarrollo de eso. Pero, ¿cómo se produce esto? Se produce de dos maneras, el desarrollo de ese vocabulario. Por un lado, hay de manera manual, yo diría, de manera personal, hacemos procesos de phonetic boosting donde incorporamos ciertas palabras. Pero también, y cada vez con más relevancia, la propia herramienta, al transcribir más y más llamadas, va mejorando esa transcripción a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, sabe que en las millones de llamadas del banco XX, ¿sí?, luego de tarjeta D viene la palabra crédito, ¿sí? Entonces, aunque no entienda la palabra porque sonó una bocina de un autobús o porque no habló claramente el cliente en esa llamada y está por un teléfono móvil, sin embargo sabe que después de tarjeta D en el 90% de las veces viene crédito y empieza a entender conceptualmente de una manera en que la herramienta está aprendiendo en un proceso de Machine Learning. Así que eso es fundamental. Y otro tema, el Big Data, ¿sí? Nosotros tenemos analítica para poder trabajar en la plataforma y mejorar diferentes KPIs, pero una cosa que en los últimos 2 o 3 años también ha crecido mucho es extraer la transcripción, asociarla al cliente y mandarla a esos data lakes. A veces son de Hadoop o grandes bases de datos donde las empresas juntan no solamente la información de la interacción oral y escrita, sino que también traen datos de demographics, de transaccionalidad, y a partir de todo ese Big Data arman algoritmos que predicen la conducta del cliente, incluso antes que el cliente sepa qué es lo que necesita o cuál va a ser su conducta, ¿no? Así que eso es muy interesante también, y todo esto está fluido, cada vez hay más inteligencia artificial y más Big Data dentro de los diferentes componentes, y SpeechAI es uno de ellos, ¿no? Claro, claro. Y este tema como predecir, ¿no? Ya ese es el futuro, Sí, predecir exacto. el siguiente paso del cliente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, digo, Pablo es el experto, Pablo es el que domina esa parte, ¿no? Pero, digo, hablando en un sentido mucho más coloquial, que llegue al alcance de la gente, yo en lo particular te puedo decir, el hecho de que la herramienta te ayude a entender, por ejemplo, ¿no?, la inteligencia artificial, ¿no? Decir, oye, separo quién es el cliente, separo quién es el agente, entiendo lo que dice uno, entiendo el contexto. Y eso, por ejemplo, lo que decías, esa capacidad de analizar y de llevar a términos de valor información que te dice de un punto bien distinto, del ejecutivo al del cliente, te lleva a tomar de verdad, decir, oye, esto es algo que no podría saber. Y como bien lo decías hace rato, Pablo, oye, esto con agentes en la vida. En la vida. Entonces, estás hablando de que este proceso de analítica, de inteligencia artificial, te lleva a poder decir, podemos entender lo que sucede en este contexto, en este otro contexto, y llevarlo, exponenciarlo a distintas formas de manejarlo o soluciones que te van a dar una serie de ventajas, ¿no? Entonces, digo, entendiendo esa parte de la analítica, creo que es fundamental. Y lo trato de traducirlo a un lenguaje como que entendamos, alguien que no soy un experto en analítica, ¿no? De llevarlo a ese punto, ¿no? Y aquí hay 2 temas que quería comentar ahorita que Jorge mencionó, que es separar al cliente del agente. Una de las ventajas que tiene la solución de Verin es que después de cierta cantidad de llamadas, ya te puede reconocer quién es el agente y quién es tu cliente. Sí, te conoce, la herramienta empieza a conocerte. Empieza a conocerte la herramienta, entonces ya cuando tú ya empiezas a ver eso, ya empiezas a dividir. Sabes que esta conversación es del agente y esto es del cliente. Uh-huh. Y otro de los temas que ahorita tocó Jorge es en la parte imagínate que hay una palabra que se dice mucho en todas las grabaciones y tú vas a tener dentro de speech una foto de todas las palabras que se van diciendo y cuál es la que más se dice. Cuando esa palabra, puedes tener ahí un diagrama esquemático, tienes la palabra y ves qué otras palabras lo está rodeando, ahí es donde puedes empezar a entender, a ver, esta palabra se está relacionando con esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando dentro de mi contact center? Que hay mucha relación de esto. Y eso te puede llevar a lo que decimos de la foto, ¿no? A alto nivel. A veces hay una palabra o algo que está ocurriendo con tu contact center y no sabes qué está pasando.
Hasta Eso. que empiezas a ver las interacciones, ya empiezas a tomar acciones. Y es ahí donde otra vez Speech vuelve a tomar mucha relevancia y por qué es importante que cada una de las organizaciones pueda contar con este tipo de solución, ¿no? Exacto. Claro, Y es para mejorar al final del día. claro, que no se les vaya el cable amarillo. Que no se les vaya el cable amarillo. Esa es la clave. Ahí va. Claro. Oigan, y bueno, pues un poco tratando de cerrar este tema de Speech Analytics, a la gente que nos está escuchando, a tomadores de decisión en centros de contacto que no cuentan con esta herramienta, ¿cuál sería el mensaje que cada uno de ustedes le daría? No sé si empezamos con Pablo. Yo te digo dos mensajes que para mí son clave. Primero, que acá implícitamente lo estamos hablando, pero Speech Analytics como fuente de inteligencia para la empresa, para la organización es fundamental, pero a partir de ahí hay que actuar. Y para poder actuar como toca a diferentes partes de la empresa, es primero y fundamental tener un commitment del equipo senior, ¿sí? Tener un commitment senior de que vamos a actuar en lo que encontremos, porque si encontramos, hacemos cuadros de mando muy lindos y no actuamos, no hay impacto sobre la realidad. Así que ese es punto número 1. El 2, y lo dejo también picante acá picando para la gente de IMT por si quieren hacer algún follow-up, yo creo que hay que, como decía Alex, priorizar cuál es la palanca de negocio que es relevante para cada empresa en cada momento. En este momento una empresa puede estar más interesada en temas de reducción de costos, o en aumento de ingresos, o en retención de clientes, lo que sea. Entonces, hay que tener claro de que Speech Analytics puede atacar muchas cosas, pero que hay que focalizar y decir cuál es la prioridad. Y ahí tenemos desde aumento de ventas, reducción de churn, temas de cobranzas, temas de mejora de NPS o mejora de servicio, y tema de automatización de todo el proceso de control de calidad. Son algunas de las cosas que se pueden hacer, y creo que cada una de estas que estoy nombrando, estas 5 cuestiones de negocio, en sí mismo podemos charlarles y contarles experiencias que tenemos con otros clientes donde aplicando Speech Analytics se puede lograr estos objetivos de negocio. Creo que y IMT tiene experiencia, ¿no? en algunas de estas cosas que estoy mencionando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mm? Así que eso se los dejo. Yo creo que este segundo punto es, si vos sos alguien de negocio que estás interesado en Speech Analytics, primero tener claro cuáles son los objetivos o las palancas de negocio prioritarias de tu empresa, y a partir de ahí podemos charlar de cómo Speech Analytics se puede ayudar con la palanca que sea. Ujú. ¿No? Sí, sí, sí. Ese es mi punto. No sé, Jorge, Sí, no. vos cómo No, fíjate, redondearías. digo, acabas de decir la palabra que para mí es fundamental. ¿Cuáles son las palancas, ¿no? de tu negocio, ¿no? Entonces, si tú no tienes claro, y regresando un poquito a lo que decías, Tocayo, oye, ¿cuáles son las palancas que debo de tener o que debo de manejar para que mi negocio sea realmente redituable y que, insisto, yo voy mucho hacia la parte del cliente, ¿no? Hacia el externo. ¿Qué extra le puedo dar? Entonces, tengo que pensar para poder decir, oye, tengo que ir más allá, tengo que lograr esto, tengo que perfeccionar esta parte. Sí. No puedo dejar esa brecha sin que haya ese seguimiento, sin que haya ese complemento para que otro lo pueda tomar. Entonces, yo no puedo quedar al margen, tengo que tomar esa decisión para decir, en ese momento tengo que entrarle, tengo que tomar, tengo que hacerlo y ver, insisto, sobre todo, mi negocio que empiece a funcionar, que empiece a tener esos rendimientos o esa eficiencia en esos apalancamientos, esas palancas de negocio, y que eso a la larga pues me pueda dar estabilidad, permanencia en el mercado e insisto, que pueda yo lograr darle a mi cliente los mejores resultados, ¿no? Entonces sería un Las poco esa mejores parte. experiencias. Es correcto. Mi Ale. ¿Tú qué piensas, Alex? Digo, ya Pablo y Jorge dijeron cosas muy interesantes. A lo mejor de mi lado el mensaje que daría es, sí tiene que ser un mensaje interno de qué es lo que realmente quiere hacer la empresa, cómo quiere mejorar. Y en base a eso, Speech lo puede ayudar muchísimo. Pero no olvidar yo, independientemente de la plataforma que puedan estar analizando los clientes, ojalá fuera Verin en todos los casos, no olviden la parte de la consultoría. Eso es importante. Es una muy buena herramienta de Speech más consultoría. Te va a dar buenos resultados. Vas a ganar la carrera. La otra también es, Speech no es una herramienta para dejarla sola. Puedes automatizarla, sí. Pero también, como mencionaba Jorge y Pablo, necesitas que dentro de la organización, si te está dando resultados, hagas acciones y hagas cambios. Si no haces eso, no vas a obtener el resultado al cual quieras llegar.
Y a lo mejor ahí una frase que decía Pablo, para dejarlos picados, imagínate, si todo esto lo puedes hacer hoy en día con speech, en el análisis de las llamadas y de todo lo que está pasando o ha pasado, imagínate qué podrías hacer con un análisis en tiempo real de lo que está sucediendo en la llamada. Ese Claro. es tema para otra conversación. De tomar acciones de forma inmediata, de darle warning hacia lo que son los agentes, ofrecer un nuevo producto, pero y un análisis en tiempo real, ¿no? Ese yo creo que vamos a dejar ahí el tema picante para la próxima. otro podcast. 100%, 100%. Bueno. No, y a mí me parece como interesante, ¿no? El regreso a la parte del Customer Centricity, ¿no? Esta herramienta te ayuda a verdaderamente escuchar cuáles son las necesidades, ¿no? Yo pienso que a esta empresa que hablaba del cable amarillo, pues nunca se imaginó tener un problema con eso y tener la flexibilidad de al escuchar el speech o el speech analytics o analizar la voz de tu cliente, tú puedes tomar decisiones y resolverles de mejor forma Es eso, sus Esa es la problemas, Es ¿no? eso, lo que acabas de decir, Está claro. tomar decisiones. Llegaste a responderte la pregunta inicial. De que esa era, Claro, esta claro. es la- No, y digo lo que decía ahorita Alex, o sea, la realidad, dejar este tema de, oye, que sea en tiempo, presente en este momento, wow, es un Es buen hacia donde hándicap, es hacia donde se apunta, ¿no? Sí, Exacto, sí, muy sí. O potente, deberíamos de correcto, todos muy potente. apuntar en esta Ahí vamos, industria. hacia allá vamos. Así vamos. Sí. Buenísimo, pues me gustaría cerrar, si quieren agregar algo más, Tocayo, Pablo, Alex. Digo, de mi parte agradecerles, la verdad es de que, bien lo están diciendo los dos, hay una parte de consultoría que es bien importante, pero si no tienes esas bases, esa herramienta que te dé ese soporte para poder tomar decisiones, para llevar todo ese análisis, todos esos datos a conclusiones, digo, es bien complicado, ¿no? Sí, Y sobre no. todo tienes que dar respuesta a tus clientes, ¿no? Entonces, pues nada, solo agradecer, Pablito, No, a Alex. ustedes, a La ustedes. realidad es de que sin ustedes, sin todo ese apoyo que nos han dado, todavía estaríamos picando piedra, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Entonces No, agradecerles, básicamente. Me gusta agradecerles el partnership, que eso siempre es lo fundamental. Maravilla. De mi lado igual, a nombre de Berín, agradecerles. Siempre nos hemos sentido muy acobijados del IMT. Creo que juntos podemos lograr grandes cosas y también grandes cambios hacia lo que es tanto la industria del contact center y lograr cambios dentro del Customer Centricity que decías. Claro, claro. Eso es. Que los clientes es lo más importante y lo más valorable. Seguro. Y también los agentes, que hoy en día se está volcando. Sí, el employee, ¿no? El employee. Sí, que pues al final son interacciones de humanos con humanos, Con humanos, ¿no? exactamente. Que al final pues ese es lo apasionante de esta industria. A mí Correcto. me queda clarísimo que pues tienes que tener los dos como ese acompañamiento, el poder utilizar esta herramienta con un objetivo, que eso te lo puede dar pues el equipo de consultoría del IMT y pues contar con la tecnología, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de esta plática que hemos tenido que pues es imposible tener esa sensibilidad sin esta tecnología y aprovechar este tema. Pues a mí también pues les agradezco mucho en esta primera A ti, edición. tocayo. Maravilloso tenerlos aquí. Esperemos muchas tenerlos gracias. pronto Muchas Muchas gracias, aquí mismo. Un gusto. Gracias. Muy bien, bueno. ¿Qué muy tal, bien. ¿Qué creen que no se grabó? Muy bien. Sí. Otra, la acabo de vuelta. Yo tenía mi celular aquí grabando.